Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas y estábamos pensando antes de comenzar nuestro programa de hoy que la salud tiene que ver mucho con acompañar, con cuidar, con sanar, con consolar, con asistir. Tiene muchas formas, ¿sí? La atención de la salud. Más aún cuando hay una guerra. En otro lugar del mundo muy lejano físicamente al nuestro, pero tan humanos como nosotros, hay gente sufriendo y mucho. Hablo de Ucrania. En el programa de hoy vamos a compartir una entrevista con alguien que fue parte de la delegación argentina que viajó hasta Polonia para poder asistir a los refugiados. Hay historias que vamos a escuchar que nos van a conmover mucho. Insisto, iguales a nosotros, en otro lugar del mundo. Nos podría pasar a cualquiera. Ahí, acompañar, cuidar, contener, asistir es una forma de cuidar la salud psíquica y física de las personas. Ese va a ser uno de los temas en nuestro programa de hoy y además, hablando de salud, el dengue es el gran tema de la columna del doctor Gabriel Barbagalo. Gaby, bienvenido, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Milva? Bien, muy bien. ¿Y por qué elegí el dengue? Porque el 26 de agosto, hace unos días atrás, se celebra el Día Internacional de Concientización contra el Dengue. El dengue es una enfermedad muy extendida en el mundo, especialmente en los países tropicales y subtropicales por sus características. Es una enfermedad, es una zoonosis transmitida por un mosquito que habita principalmente esa zona. Se considera que está extendido en todo el mundo, en las áreas obviamente tropicales y subtropicales, con lo cual es un problema sanitario de difícil resolución porque es una enfermedad que no tiene tratamiento ni vacuna efectiva. Por lo tanto, la lucha o las estrategias desde el punto de vista sanitario tienen que ver con la prevención. No nos queda otra. Fíjate que en las 2 últimas décadas hubo un aumento dramático en el número de dengue, pero se cree que es porque se diagnostica mejor. Porque antes había también, pero no se diagnosticaba. Claro, entonces se diagnostica mejor y se registra mejor. Claro. Y como siempre, como venimos diciendo en muchos de nuestros programas, durante el año 2020 y el 2021 disminuyeron los casos por culpa de la pandemia, o gracias a la pandemia en este caso. Claro. Yo me acuerdo con ironía había un chiste, entre comillas un chiste, que decía, para combatir el dengue cierre las ventanas para que no entre el mosquito y para combatir el COVID abra las ventanas para ventilarlo. Entonces, bueno, a veces tenemos esos problemas, ¿no? Que tenés que elegir a cuál de los dos le das más bolilla. ¿Le dejás pasar o entrar? Pero sí lo que recuerdo es que muchas enfermedades, y entre ellas el dengue, se superpusieron con la pandemia y muchas veces también unas terminaron contrarrestando a otras. Claro. Cuando nosotros llegó a la Argentina el COVID, estábamos en pleno pico de dengue. Sí, claro. Bien, entonces, ¿cómo se manifiesta el dengue? Siempre es bueno recordarlo. Es una enfermedad muy sintomática, como otras enfermedades virales, especialmente del grupo de las enfermedades hemorrágicas. ¿Te acuerdas la fiebre hemorrágica argentina, del virus Junín? Es de ese grupo transmitida por un mosquito, en este caso el Aedes aegypti, así se llama. La variedad hembra del mosquito es la que lo transmite. ¿Y por qué lo transmite? Porque el virus se transforma en el intestino del mosquito y ahí es donde se hace infectante. No se contagia de persona a persona, no se contagia por elementos contaminados, pura y exclusivamente es por la picadura del mosquito. Por lo tanto, nuestro camino es en combatir de que el mosquito no llegue al ser humano. Claro. Los síntomas que provoca son la fiebre muy alta, dolor detrás de los ojos, dolor corporal muy fuerte, por eso se la llama también quebrantahuesos a la fiebre, náuseas, vómitos, cansancio, en algunos casos aparición de algunas manchas en la piel y picazón y a veces sangrado, y eso tiene que ver con la parte hemorrágica de la sangrado nasal y en los casos más graves y sangrados más de cualquier órgano, ¿cierto? Claro. Los casos graves son de poca frecuencia, pero sí existen y están descritos. ¿Tienen que ver con que reincidas en la enfermedad? Sí, generalmente la segunda es más peligrosa, la segunda infección que la primera. La mayor parte de las personas pasa casi desapercibida, muchas tienen síntomas y pocas son cuadros graves. Ahora, la segunda infección, por eso se están ensayando vacunas principalmente para las personas que ya tuvieron la enfermedad. Claro. Pero todavía estamos en una etapa no del todo, no para una vacunación masiva como pasa con el COVID o con cualquier otra de las enfermedades virales que conocemos. La principal medida de prevención, como te decía, es evitar el descacharreo, como se dice, el verbo que se... Por un lado, o sea, combatir el lugar donde... A ver, porque la fumigación es buena, pero la fumigación mata al mosquito, pero no las larvas. Por lo tanto, no te va a alcanzar nunca con fumigar. Tenés que evitar generar depósitos de larvas. Esas son las aguas retenidas. Entonces, tenés que tratar de evitar todas las aguas retenidas, tirar agua caliente en las cañerías,
tratar de dar vuelta a los cacharros, como decía, los neumáticos que están abandonados, que acumulan agua, limpiar bien toda la zona. Eso evita la cría y la proliferación del mosquito. Pero después también tenés que prevenir que el mosquito te pique. Por lo tanto, el uso de mosquiteros, el uso de repelentes corporales, el uso de repelentes ambientales. ¿Es durante todo el año, en nuestro caso, Gaby, el dengue? O sea, ¿o tiene picos en el verano? Tiene picos en el verano, como siempre. Pero nosotros somos un país, siempre digo, un país vertical, por lo cual tenemos climas muy diferentes. Hace unas semanas atrás estaba haciendo 30 y pico de grados en Formosa y menos 8 grados en el sur. Sí. Con lo cual tenemos que ocuparnos de todo el país. Seguramente en Ushuaia hay dengue, hubo de hecho, pero no sea un problema sanitario, y probablemente en Formosa, en Corrientes sí lo sea. Y en épocas de verano llega más al sur en nuestro país, porque a toda la zona subtropical. Pero las medidas nunca están de más, porque insisto, el dengue puede llevar y se puede transportar con la gente. No que se transporte la enfermedad que contagie, pero sí llevar contigo y el mosquito te vuelve a picar a vos. Como te decía, bueno, quitar las malezas y evitar, insisto, esto es muy importante, el uso de repelentes que sean efectivos, principalmente la permetrina. Por eso, a unos días del Día Internacional de Lucha contra el Dengue, no bajar la guardia, siempre lo decimos, cuando se baja la guardia desde el punto de vista sanitario es donde reaparecen las enfermedades. Claro. Muchas otras enfermedades que seguramente en poco tiempo vamos a hablar, como la poliomielitis que está dando vuelta, la viruela que está dando vuelta, que parecían erradicadas. Así que con el dengue tampoco no bajar la guardia, con el COVID menos no bajar la guardia y seguir luchando porque son enemigos silenciosos, es cierto. Y que siguen dando vuelta. Así que a no descuidarse. Gracias, Gaby, como siempre. Quédate con nosotros y ya venimos. Vamos a hablar con el licenciado Hugo Magonza, amigo ya de nuestro programa, director general de CEMIC, y su experiencia junto con la delegación argentina en Polonia, asistiendo a los refugiados que estaban allí por el desplazamiento desde Ucrania. Ya venimos. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, lo presentamos nuevamente al licenciado Hugo Magonza, con quien siempre estamos compartiendo, reflexionando, quien nos apoya desde el principio en Salud en Todas las Políticas. Es director general de CEMIC y es presidente de ACAMI. Bienvenido, Hugo, nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, Milma. Muchas gracias por invitarme y un gusto estar acá. Siempre, para nosotros es muy importante conversar con vos, pero sobre todo en esta oportunidad porque hay algo especial para contar. La delegación que estuvo en Polonia asistiendo a los refugiados de Ucrania, ¿no? Estuvo integrada, entre otros, por gente del CEMIC y entre ellos estuviste vos también. Y tiene que haber sido una experiencia muy fuerte. ¿Cuántos fueron? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se armó? Se armó CEMIC tiene una larga historia de acción comunitaria, como todas las asociaciones civiles, y particularmente la nuestra, más de 60 años, con una proyección hacia la comunidad. Y en el país muchísimo tiempo, desde que nacimos. Y en los últimos años incluso hemos tenido otras incursiones en el extranjero. Por ejemplo, en la frontera venezolana-colombiana, en Cúcuta, asistiendo a los refugiados de Venezuela. Bien. En este año, cuando surge la guerra, que la realidad es que fue una guerra imprevista para todo el mundo, incluyendo para mucha gente de Ucrania, que no pensaba que esto iba a pasar. Se veía el ruido de conflicto siempre estuvo y la gente percibía que esto no iba a suceder y de repente sucedió. Y bueno, nosotros estábamos a principios del mes, ya habían empezado este tema muy fuertemente. Hablamos con nuestros amigos y asociados de ADASA Internacional, que es el Hospital de Jerusalén, que tenía un puesto muy importante en el área médica de un área de refugiados en Yemshil, que es
a 8 kilómetros de la frontera de Polonia con Ucrania, y les preguntamos si necesitaban ayuda, nos dijeron que sí, y ahí empezó un largo camino que es el armado de una delegación, que no es una cosa sencilla. Claro, ¿cómo se prepara un equipo que va a asistir a refugiados, Hugo? Lo primero que tenés que encontrar, primero es saber qué vas a encontrar allá. En principio era un centro de refugiados, no era un hospital de campaña, que es una diferencia enorme, pero un centro de refugiados requiere mucho de asistencia y de contención, como bien lo decías hace un tiempo en la introducción. Hay veces es muy importante estar conteniendo emocionalmente a la gente, claro, además de tratando en la medida de los conocimientos de la medicina que los conocimientos de la medicina te permiten. Cuando se preparó la delegación, nosotros hicimos una convocatoria a profesionales de la institución si querían sumarse, y sorprendentemente tuvimos que decir, bueno, hasta acá, es suficiente. se superó el cupo. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? En total 6 personas. Yo fui y volví, en realidad lo fui hasta el centro de refugiados acompañando a todo el equipo, y me encontré con la gente de ADASA Internacional, con el director del área, que es Jorge Diener, una persona con la que nosotros estamos unidos desde lo académico, asistencial y docente. Y bueno, largamos al equipo a trabajar. El equipo trabajaba completo 12 horas por día, todos los días, prácticamente sin parar. ¿Médicos fueron? Fueron 4 médicos, 3 médicas y un médico, la doctora Mercedes Heinerman, que es médica de familia, la doctora Jimena Juárez, que es médica de familia, y la doctora Dana Tatín, que es médica pediatra. Y el doctor Pablo Rossi, que era el director a cargo de la delegación, que es un médico psiquiatra muy formado y además, bueno, con alguna experiencia también en situaciones de este tipo, ¿no? Porque ha estado en la guerra del Líbano en su momento también. ¿Cómo es el centro de refugiados, que vos bien marcaste, es distinto a un hospital de campaña? ¿Es un lugar donde la gente está de paso para ser derivada hacia otro lugar? Sí. Ucrania tuvo más o menos una movilización de 7 millones de personas. Qué impresionante. De las cuales... 15 millones de personas, de las cuales 7 millones quedaron en territorio, pero se movieron de su lugar de origen. Claro, dejaron su casa. Dejaron su casa. Y 7 millones y medio salieron del país. De los 7 millones y medio que salieron del país, 5 millones salieron por Polonia, por Médica, claro, que es básicamente la puerta de donde estábamos cerca nosotros. Y ahí había un campo de refugiados que se llama, en una localidad que se llama Jemshil, que era un lugar donde... había sido en su momento un shopping, sí, y que la pandemia lo hizo que se discontinuara porque no había trabajo, y después fue reorientado al trabajo de asistencia, en este caso, y recepción de refugiados. Pero el refugiado que está ahí está por un rato, digamos, por un periodo, hasta que, bueno, se lo ayuda en una primera instancia y después se lo reubica, porque ese lugar es un lugar de paso. ¿Qué tipo de ayuda se le da? ¿Que se lo asiste con alimentación, con ropa, con medicinas? ¿Se lo ayuda a buscar un lugar donde ir, mientras tanto a vivir? ¿Cómo es, digamos? Sí, todo eso. Todo eso. En un corto plazo. En un rato, sí, en unas horas. El lugar tiene que ser liberado para que entren otros refugiados. Claro, es de paso. Hay que pensar que el centro en su momento de pico estaba alrededor de 2.000 personas, estaban viviendo en ese lugar en tránsito. Había en el centro una característica muy particular, porque había mucha colaboración de muchos países. Ajá. Había gente de toda Europa, pero también había gente de Latinoamérica, había uruguayos, colombianos, peruanos, argentinos también, dando ayuda a los refugiados, recibiendo mucho alimento y también muchos medicamentos, mucho trabajo de logística, porque los medicamentos que llegaban de todo el mundo en idiomas distintos. Claro, hay había que interpretar para no confundirse. Y hay que reconocer muchas cosas en todo esto, que es la solidaridad de las personas y en algunos casos la solidaridad de los países, ¿no? Porque Polonia tuvo una actitud extraordinariamente solidaria con los refugiados ucranianos, primero, pero después el centro de refugiados era una torre de Babel. Todo el mundo hablaba un idioma distinto y todo el mundo se entendía.
desde encontrarse con soldados americanos de uniforme y preguntarles qué estaban haciendo ahí, y decir, nosotros vinimos de voluntarios, no tenemos armas, no vinimos a participar de ninguna actividad, simplemente ayudar. ¿Y qué hacen ustedes? Limpiamos los baños, acomodamos las camas, movemos material. Bueno, eso hacían todos. Incluso gente de la propia Polonia, ¿no? Que iba 3 horas, se movía de su ciudad, iba 3 horas a colaborar en el centro de refugiados y a repartir a lo mejor comida. Había un centro de alimentación que estaba abierto 24 horas, claro, para que todo el mundo pudiera estar. Y hay una tarea muy importante que es, para mí, tan sanadora como la atención médica, que es el afecto, el cariño, una mirada, un abrazo, algo de contención, que es principalmente lo que necesita esa gente, más allá de alimento, cobijo y medicamentos y atención médica, ¿no? Quería preguntarte sobre eso, Hugo. Esas familias nosotros lo veíamos por televisión, ¿no? Y yo cada vez que veía las familias que salían de su casa literalmente con lo puesto, ¿no? Nos veía a nosotros, ¿no? Nos veía a cualquiera de nuestras familias. Vos estuviste allí, Diego, ¿cómo las describirías? ¿Eran familias, porque aparte se desmembraban, quedaban los hombres, se iban las mujeres con los niños? ¿Culturalmente, digamos, preparados para lo que les estaba pasando o rotos? No, nadie está preparado para eso. Yo creo que, además es una cosa que es absolutamente impensada. Vos estabas en tu casa y de repente se produce un bombardeo, tenés que salir. Y yo veía venir, tenemos fotos y testimonios de gente que venía con sus hijos, normalmente 90% madres con chicos y adultos mayores, claro, que solo salían de la casa con lo que podían cargar en ese momento. Salían con lo opuesto, salían con lo opuesto. Y cuando eso era muy impresionante. los describís, bueno, hablan un idioma que no es el nuestro, muy difícil para mí, por cierto, y para la gran mayoría, son iguales a nosotros. Eso digo. Sí, entonces claro. vos decís, bueno, me veo en un espejo, esto podríamos ser nosotros. Tal cual. Ahora, debemos reconocer la solidaridad de muchos que, por ejemplo, la gente de Adasa que fue y se puso ahí y puso el único centro de atención médica dentro del campo de refugiados, bien, al que nosotros fuimos a donde colaborar. Fueron a colaborar, claro. Y se veían 200 pacientes por día. Pensar que el que se fue de su casa empezó un viaje que no sabe cuándo termina. Y lo más probable es que haya transitado bastante hasta llegar al centro de refugiados. Y durante ese tiempo abandonó su medicación, perdieron sus tratamientos. Hay una discontinuidad en la atención médica que nosotros fuimos con una gotita en el océano a ayudar, ¿no? Para mantener a la gente que ya padecía alguna dolencia, volviera a continuar sus tratamientos. Farmacias que estaban disponibles, puestas por Polonia y además mucha donación de medicamentos en el lugar. Yo creo que hay que reconocer eso, hay que reconocer, como dijimos, a Polonia el esfuerzo enorme que hizo en montar esto y realmente un esfuerzo de logística, y a todos los países que han ido a colaborar y las personas. De hecho, en Argentina nosotros tuvimos mucha colaboración para poder viajar, porque estos viajes requieren de recursos. Gente que nos donó el costo de la operación de logística, de mover al personal, de la gente, de tomarse el avión. El avión ahí nos fue una ayuda muy grande. Enrique Piñeiro, que nos dio una mano y nos llevó hasta allá, que él iba allá todos los meses a llevar cosas. Qué hermoso, o sea, no, hermoso no, porque es una invasión, una guerra. Quiero decir, qué grandeza, ¿no? Lo de poder sumarse a una misión como lo hicieron ustedes. La verdad que nos enorgullece mucho. Vos decías, es una gota en el océano, sí, pero el océano se forma por muchas gotas de agua. Así que un abrazo muy grande a todo el equipo que se sumó a esa misión. Hugo, me quedan, mira, algunos minutos, pero quiero que hablemos, cambiando de tema. Se viene el Congreso de ACAMI, es muy importante. Vos presidís también esta asociación y es importante que planteemos un poco cuáles son los objetivos, quiénes se reúnen, y creo que es la importancia de volver a abrir espacios para el diálogo, ¿no? Como un punto de partida. Sí, es exactamente así. Es un congreso que es el 25 aniversario. ¡Wow! Así que hay una continuidad en todo esto. Y nosotros hemos ido migrando de congresos que tenían un costado académico a cosas que fueran más
más útiles para la gente. La comunidad. Y sobre todo un ámbito de discusión de los temas de salud y los temas de salud vinculados a la comunidad, porque la salud no está disociada de lo que le pasa al resto del país. No, claro. En todas sus, por eso salud en todas las políticas. Bien, por supuesto. Claro que sí. En realidad lo que hay que tener en cuenta con nuestro Congreso es que es un Congreso que yo los invito, 15 de septiembre, el hotel en la Reserva de Cardales. Si quieren venir, está abierto a la comunidad. O sea, la gente puede inscribirse. Se puede inscribir en ACAMI y puede participar del Congreso sin ningún tipo de costo. Perfecto, es gratuito, porque aparte está dirigido precisamente a la comunidad, no es que es algo académico, médico, científico, sino que van a abordar temáticas que podemos comprender todos, ¿no? La idea es esa, que sea en un lenguaje donde todo el mundo pueda entender y donde los problemas sean los comunes a la gente. ¿Algunos temas como para anticipar que puedan ser centrales? Principalmente vamos a hablar de los temas vinculados a las políticas sanitarias y sobre todo la salud como una política de Estado desde distintas miradas. Bien. A nosotros nos gusta que haya una discusión sobre el tema donde no todos piensen lo mismo, pero sí podamos sacar conclusiones enriquecedoras entre opiniones distintas. Vamos a tocar temas vinculados a los medicamentos. El medicamento es una herramienta vital en la atención médica, pero es un tema también importante ver el abordaje de ese medicamento como herramienta con su costo creciente dentro del sistema de salud, que lo hace de una manera que va tomando recursos de otras áreas de la atención médica, como puede ser los recursos humanos. Sí, claro. En una estructura económica donde hay una limitante del gasto importante, bueno, en nuestro país se agregan algunos condimentos, el medicamento es vital, pero también como vital es un costo que viene creciendo sistemáticamente en los últimos años y tenemos que darle una estrategia que sea de utilidad, por un lado, de sustentabilidad por el otro. Claro, es el Congreso presencial después de la pandemia, el año pasado fue virtual. Exactamente, hubo 2 virtuales, antes de ahora que este es el que vamos a hacer presencial y virtual en modo híbrido. Híbrido, como se dice ahora. Híbrido. Sí, es cierto. En la última mesa vamos a tener una mesa que va a ser un poco más vinculada a análisis social, análisis económico y análisis político y me parece que con eso también le damos un poco de contexto al problema de la salud en la República Argentina, con sus determinantes sociales que están vinculados fuertemente a los resultados sanitarios. Claro que sí, y la pandemia sin duda habrá planteado, ¿no?, toda una forma distinta de pensar y de entender qué se puede sacar de lo que nos dejó bueno, entre comillas, ¿no? ¿Qué se puede optimizar de eso para el sistema sanitario, Hugo? Sí, ese es el título de alguna forma del Congreso. 25 años, ¿qué nos dejaron 25 años de gestión y 2 años de pandemia? Claro. Yo creo que los años de pandemia nos dejaron a todos nosotros una enorme experiencia. Pero lo principal de todo es que nos demostró que el sistema de salud podía. Y sí. Y pudo. La realidad es que hay que sacarse el sombrero ante el sistema público, de la seguridad social y el privado que atendieron a toda la población. La realidad es que lo que pasó en algunos países que nosotros vimos con temor de que pudiera pasar en la Argentina, estuvimos muy cerca, pero no pasó. Y el equipo de salud se puso al hombro una pandemia. Sí. Y eso me parece que esa experiencia es, ¿saben qué? En la República Argentina hay un stock de personas y de conocimiento. Pero es recurso humano, claro. De recurso humano. Sí, absolutamente. Muy fuerte en todas las áreas, sí, especialmente en salud, sí, que cuando las cosas se ponen complicadas son capaces de salir al frente y resolver en el medio de la incertidumbre que trae una pandemia. Sí, entre el dolor y la emoción lo decimos a esto, porque ha sido un tiempo muy difícil. Recordemos, Hugo, ya tengo que terminar, fecha, lugar y la posibilidad entonces a través de la página de ACAMI de inscribirse y participar, ¿verdad? Hay que inscribirse, eso sí, para quienes quieran participar de las mesas o de las ponencias. En realidad es todo el Congreso abierto durante todo el día. Perfecto. Así que uno puede entrar desde la mañana y quedarse hasta última hora. Bien. Y disfrutar, entiendo yo, porque lo hacemos para que la gente pueda
disfrutar de algo relativamente ameno, a pesar de que los temas son eminentemente algunos técnicos, ¿no? Perfecto. Es en el Sofitel de Cardales y es el día 15 de septiembre y empieza a 8:30 de la mañana en punto. Perfecto. Allí estaremos también, por supuesto. Bueno, serán bienvenidos. Gracias, Hugo, por acompañarnos nuevamente. Siempre es grato recibirte. Bueno, ¿sí? muchísimas gracias y como siempre estoy a disposición de ustedes. Lo sabemos y contamos con eso. Gracias por acompañarnos. Somos Salud en todas las políticas y nos encontramos la próxima semana. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso.